Hola, a veces pensamos que leer artículos médicos o científicos es simplemente sentarse, tomarse un café y memorizar un libro gigante y súper aburrido, ¿verdad? Bueno, hoy en esta explicación vamos a darle la vuelta a esa idea. Vamos a ver cómo la lectura crítica no es solo un requisito académico ahí, medio seco, no, para nada. Es una herramienta súper dinámica. De hecho, en el campo de la salud, esto se convierte literalmente en un superpoder que salva vidas. Y surge esta gran duda. ¿Cómo es que algo tan rutinario como leer un papel puede proteger a alguien del peligro real? Pensemos que en la medicina la información cambia rapidísimo. Todos los días salen nuevos estudios, ensayos clínicos y, claro, esas supuestas promesas de curas milagrosas. En medio de todo ese océano de datos, leer funciona como un escudo activo contra la desinformación. O sea, no se trata de tragar entero lo que dice el texto, sino de interrogar a la ciencia misma. Así que para entender esto mejor, nuestra ruta de hoy es súper clara. Primero veremos qué hay más allá de las palabras. Segundo, los niveles de comprensión. Tercero, cómo funciona este escudo en la ciencia. Cuarto, el rol del farmacéutico como guardián. Y quinto, las consecuencias que todo esto tiene en el mundo real. Arranquemos. Punto número 1. Más allá de las simples palabras. Normalmente creemos que leer es solo recibir información pasivamente, como si fuéramos esponjas, pero la lectura crítica es otro nivel. Es un análisis profundo que va mucho más allá de simplemente decodificar palabras. Quien lee críticamente no se queda con el mensaje obvio, para nada. Entra en un diálogo constante con el texto. Empieza a buscar dónde se apoya el autor, verifica si lo que plantea tiene sentido y detecta si hay aciertos o errores en la metodología. En resumen, es asumir un rol 100% activo. Pasemos al punto 2. Los niveles de comprensión. Claro, entender algo de verdad no pasa por arte de magia. Se construye paso a paso, como en capas. El primer escalón es el nivel literal. Aquí simplemente identificamos los datos explícitos, lo que está ahí escrito. Es lo más básico. Luego subimos al nivel inferencial, donde empezamos a hacer deducciones, como conectar esos puntos invisibles que derivan de la información. Y por último, llegamos a la cima, el paso 3, el nivel crítico valorativo. Aquí es donde ocurre la verdadera magia analítica. Es el momento de emitir juicios y proyectar en base al contenido. Pasamos de ser decodificadores pasivos a evaluadores con un poder de acción tremendo. Pero ojo, llegar a ese nivel evaluativo no significa que podamos opinar cualquier cosa sin fundamentos. Jamás. Una evaluación crítica no es arbitraria. Si vamos a valorar un texto médico, necesitamos una base sólida. Estamos hablando de evidencia textual directa, una lógica impecable y, claro, todo ese conocimiento previo y el marco ético que tiene el profesional. Para fijar una postura válida, la ciencia nos exige rigor absoluto. Aquí no valen las simples corazonadas. Vamos al punto 3, el escudo en la ciencia. Ahora sí, pongamos estas herramientas a prueba en la vida real. Frente a cualquier artículo científico, la primera gran pregunta que debe hacerse alguien en el sector salud es sobre la validez interna. O sea, ¿podemos confiar en estos resultados? Como decíamos, la intuición no alcanza. Hay que desarmar la metodología. ¿Estuvo bien diseñado el estudio? ¿La muestra de pacientes era realmente representativa? ¿Y qué tal los autores? ¿Tenían algún conflicto de interés oculto por ahí? Por esto es que raspar la superficie es tan indispensable. Imagínense leer un titular enorme que dice: nuevo medicamento 100% efectivo. Si leemos de forma pasiva, decimos: ¡wow, increíble! Pero si aplicamos esa lectura crítica, nos damos cuenta de la realidad. Resulta que el estudio se probó en 5 personas y además fue financiado totalmente por el mismo laboratorio que lo fabrica. De repente esa confianza se viene abajo, ¿cierto? Creerle a un titular sin revisar cuánta gente participó o los intereses que hay detrás es, honestamente, un peligro enorme. Bien, una vez que comprobamos que el estudio es válido, entra la segunda pregunta rápida de nuestro escudo, la magnitud y la precisión. Básicamente, ¿cuáles son los resultados exactos? Aquí tenemos que ignorar un poquito las conclusiones súper entusiastas de los autores e ir directo al fondo, a los números duros. Queremos ver el tamaño del efecto real, los intervalos de confianza, en fin, el impacto estadístico verdadero. A ver, si sale un nuevo principio activo que promete bajar la presión arterial maravillosamente, una mente crítica no se queda solo con el eslogan promocional. Se pone a calcular matemáticamente cuánto baja esa presión comparado con el tratamiento antiguo que ya existe en el mercado.
A veces, la reducción es estadísticamente real en el papel, pero tan minúscula que en la consulta diaria no hace ninguna diferencia práctica. Son los números duros los que siempre nos cuentan la historia completa. Y eso nos lleva a la tercera pregunta de este escudo, y probablemente la más crucial de todas: la validez externa o aplicabilidad. En palabras sencillas, ¿esto sirve para pacientes reales? Porque, seamos súper sinceros, de nada nos sirve un estudio con el método más impecable del mundo si después no podemos trasladar esos resultados al mundo real, que suele ser un poco más desordenado. Para entenderlo mejor, pongamos un escenario de alto riesgo que pasa muchísimo en la vida real. Curiosamente, una gran parte de los estudios se hacen en condiciones totalmente ideales que casi no existen en la calle. Imagínense un hospital europeo con tecnología de punta, probando algo en adultos completamente sanos. Pero la realidad clínica en un centro de salud local es tener a un paciente mayor, que además tiene diabetes y que sufre de hipertensión al mismo tiempo. Tomar los datos de ese ensayo controlado y aplicarlos a ciegas en un paciente local complejo, bueno, no solo no es viable, podría ser directamente letal si falta el análisis crítico. El mensaje central aquí es que aplicar este nivel de comprensión crítico no significa tener una actitud negativa o ser el aguafiestas frente al texto. Para nada. Significa tener una actitud analítica. Cuestionar la literatura con estas 3 preguntas vitales es literalmente el escudo que asegura que la atención que reciben los pacientes esté basada estrictamente en evidencias verdaderas. Punto número 4. El farmacéutico como guardián. Hoy en día, el profesional de farmacia funciona casi como un detective clínico y tiene todo un arsenal de herramientas para investigar todos los días. Tienen que evaluar si una receta realmente conviene, analizando historiales médicos, haciendo entrevistas a los pacientes con mucha empatía y completando la anamnesis farmacológica. Al consolidar todas estas piezas de forma crítica, logran tener la autoridad científica para dar consejos esenciales a los doctores, confirmando que todo sea seguro y evitando interacciones que podrían ser muy peligrosas. Y finalmente, punto número 5, consecuencias en el mundo real. Porque, las consecuencias de no aplicar esta lectura crítica van muchísimo más allá de sacar una mala nota en un examen de la universidad. Tienen un efecto dominó que asusta bastante en la vida real. Si este rol de filtro falla, se pueden llegar a entregar dosis equivocadas que terminen en reacciones adversas gravísimas o intoxicaciones crónicas. Además, si no tenemos la información correcta para guiar a la persona, es muy probable que haya una pérdida total de adherencia al tratamiento. Y peor aún, rompemos toda la cadena de farmacovigilancia, que es lo que nos permite detectar cuando un medicamento simplemente está fallando en la comunidad. En el fondo, si no verificamos la literatura clínica con absoluto rigor, perdemos nuestra principal línea de defensa. Si el profesional no entiende verdaderamente los mecanismos basándose en evidencia sólida, no hay manera de que pueda educar a los demás. Se pierde por completo esa oportunidad de oro de atrapar una combinación peligrosa de medicamentos antes de que la pastilla llegue a las manos del paciente. Esa lectura crítica es lo que le da poder al personal de salud para ser el indispensable y último filtro de seguridad. Para ir cerrando esta explicación, el material original nos deja una reflexión súper contundente que dice: un profesional que no lee críticamente está condenado a repetir mecánicamente lo que otros dicen. Es una advertencia fuertísima. Si queremos verdadera autonomía intelectual en la ciencia y si queremos garantizar la seguridad en el cuidado humano, necesitamos ese pensamiento crítico incansable. Nunca, pero nunca, podemos conformarnos con quedarnos en el nivel literal de la información. Todo esto nos deja con una idea para quedarnos pensando largo y tendido. Hemos visto cómo las herramientas de análisis sostienen el bienestar de toda una comunidad. Así que cabe preguntarse, ¿qué le sucedería a todo un sistema de salud si sus máximos guardianes, de un día para otro, dejaran de cuestionar la literatura que llega a sus manos? Este escudo analítico es, literalmente, lo único que nos separa del caos de la desinformación médica. Ha sido genial repasar este tema tan vital con ustedes hoy. La expectativa es que en la próxima lectura todos vayamos muchísimo más allá de las simples palabras. Hasta la próxima explicación.